Amén, hermanos. Vamos a estar tocando hoy día el tema del evangelio que predicaban los apóstoles y la iglesia del libro de los Hechos. Today we will be talking about the gospel that the apostles were preaching in the book of Acts. Es importante conocer qué evangelio predicaban, It's important to know what gospel they were preaching el cual la iglesia creía, and what the church at the time believed, y que se nos deja en el libro de los Hechos como el ejemplo, el modelo para toda la iglesia de todas las épocas. and is left in the book of Acts as an example for every church of every time. Primero entendamos el evangelio en el contexto de la historia de la redención. Here we can see the gospel in the context of the story of redemption. El evangelio de Dios se encuentra en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. The gospel can be found all the way from Genesis to Revelation. La palabra evangelio significa buenas nuevas, The word gospel itself means good news. unas buenas noticias. It means just good news. En medio de las terribles consecuencias, el desastre que causó el pecado, In the midst of all the terrible consequences that sin caused, Dios en su eterna gracia God in his eternal grace le da un mensaje de salvación a los hombres. gives a message of salvation to man. Dios no estaba obligado a hacerlo, And God wasn't obliged to do such a thing, pero Él quiso hacerlo. but he wanted to do Él something. quiso salvar hombres He wanted to save mankind por su gracia. for his grace. Ahora, cuando estamos en el libro de los Hechos, Now, we are in the book of Acts. también el Evangelio va a estar presente, así como en todo libro de las Escrituras. And here again, we will find the gospel present just like in every other book of Scripture. Más adelante, por ejemplo, vamos a leer Later on, we will read que en el libro de los Hechos se declara que todos los profetas hablaban de esta gracia. that every prophet was speaking about this grace. Y justamente a veces este es el problema que tenemos, And this might just be the problem that we seem to have. que creemos que el Evangelio es solo invitar a una persona a que reciba a Jesús en su corazón. That we might only think of the gospel as some invitation for a person to receive Christ in their heart. Porque ese es el entendimiento contemporáneo que prevalece, Because this is the modern understanding that still prevails. que el Evangelio es o evangelizar es simplemente invitar a alguien que le dé una oportunidad a Jesús, That preaching the gospel just means inviting someone to just give Jesus a chance. que pruebe a Jesús. That you can just, give him a shot. Pero el Evangelio es todo el mensaje de Dios de nuevo desde Génesis hasta el Apocalipsis. But the gospel is everything from Genesis to Revelation. Y todo libro de la Escritura contiene el Evangelio o es parte del Evangelio. And every book of the Bible either has the gospel or is the gospel. Y yo entiendo, muchos problemas para ver el Evangelio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. And there's a lot of problems with maybe seeing some of those parts, for instance, in the Old Testament. Y yo sé que la palabra misma Evangelio no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, And I know that the specific word gospel itself may not be found in the Old Testament porque es una palabra que viene del griego because it's a word that comes from the Greeks. y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo principalmente. And the Old Testament was mainly written in Hebrew. Y esa palabra significa buenas nuevas, And that word just means good como hemos news, dicho. like we said. Y que aunque no encontremos esa misma palabra en el Antiguo Testamento, But even though we may not find that specific word in the Old Testament, el concepto está presente. the same concept is still present. Por eso los apóstoles That's why the apostles predicaban el Evangelio preached the gospel y ellos usaban el Antiguo Testamento, and they used the Old Testament porque el concepto está ahí. because the same concept is still there. Y mucho más en el Nuevo Testamento, And even more so in the New Testament, donde el Evangelio es ya cumplido en Cristo where the gospel is now fulfilled in Christ, y todos los detalles finales de ese mensaje de Dios para nosotros and all those final details of the message of God for us ya han sido revelados. have finally been revealed. No hay nada más que quede pendiente de ser revelado del Evangelio. There's nothing else that's still pending to be revealed from the New Testament. Este Evangelio glorioso ya ha sido completamente revelado. This gospel has already been revealed, Y nosotros somos llamados a conocerlo, and we have been called to know it, vivirlo, to live it, anunciarlo to preach it, y pasarlo a la siguiente generación, and pass it on to the next generation hasta que el Señor venga, until the Lord comes, donde se complete, se culmine gloriosamente el Evangelio. where everything will be culminated and completed about this gospel. Y nuestra salvación y todo lo que apunta el Evangelio, que es resucitarnos, hacernos completamente nuevos,
and our resurrection and us being renewed, y hacer nuevos cielos y nueva tierra having a new earth and a new heaven, se logre. and it's all accomplished. Esa es la culminación del Evangelio, That's the culmination a lo of the que gospel. apunta. Así que hermanos, perdón, en el libro de los Hechos, So in the book of Acts, cuando leemos las Escrituras, when we read the scripture, hay que leer el pasaje We y tratar de entender lo que se está diciendo. we have to read the passage and try to understand what it's saying. Y el ver el pasaje es principalmente también en el contexto del libro, de todo el libro al cual el pasaje pertenece. And to read that passage in the context of the entire book to which it belongs. Ahora, ese libro también pertenece a un contexto que puede ser principalmente el Nuevo o el Antiguo Testamento. And that book itself belongs to a bigger context that's either the Old Testament or the New Testament. O sea que para interpretarlo bien hay que verlo también en su contexto cercano. So to interpret it properly, we have to look at the nearby context. Y lo que también siempre hay que mantener en perspectiva es que sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, es parte de todas las Escrituras. And even if it's part of the New Testament or the Old Testament, in general, it's all a part of the context Es of parte de Scripture. todo un plan que ha hecho Dios. It's a part of the entire plan that God has ordained. Ahora, en cuanto al libro de los Hechos, Now, in regards to the book of Acts, estamos en el contexto de la redención efectuada ya por Cristo. we are talking about the redemption through Jesus Christ. O sea, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, So God the Son, our Lord Jesus Christ, ya se había hecho hombre, had already become a man, siendo Dios, being God. vivió, He lived, murió, he died, resucitó, he rose from the dead, fue exaltado por el he Padre, was exalted by the Father, recibiendo toda gloria, toda autoridad, receiving all glory and authority, y de allí esperamos su segunda venida, lo cual todavía no ha pasado. and we still wait his second coming, which has not happened yet. Ahora, el libro de los Hechos ya se vive en el contexto no solo de la venida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo, So the book of Acts isn't just interpreted in the context of the coming and life, death, and resurrection of Jesus Christ, sino que está en el contexto de los logros de Cristo. but also his accomplishments. Su muerte logra un nuevo pacto, His death accomplished a new pact, porque Dios es un Dios de pacto. because God is a God of pacts. El nuevo pacto prometido desde el Antiguo Testamento por Ezequiel y Jeremías, This same pact that has been promised even from the Old Testament in Ezekiel and Jeremiah ahora ya está vigente. is now fully fulfilled by Christ. Y el antiguo está pasando en su aspecto ceremonial y civil. And the old one is passing away in its ceremonial and civil aspects. En Cristo se establece el reino de Dios In en la tierra. Christ, the kingdom of God is established on earth. Entonces, Él ha venido anunciando el reino. So he has come announcing the kingdom. Y cuando lo matan en la cruz, el que muere no solamente había nacido rey, sino muere el rey. And so even though he was born a king, when he died on the cross, he also died a king. Pero Él es exaltado y recibe toda gloria, autoridad, un nombre sobre todo nombre. And he's still exalted and given a name above every other name. Y Él reina. And he reigns. Y por eso los cristianos en el libro de los Hechos, los del primer siglo, And that's why the Christians of the first century found in the book of Acts presentaban a Cristo como Señor, present Jesus as Lord, como el Kyrios, as El Kyrios, el soberano, the sovereign one, título que en ese tiempo se le daba solo al emperador romano. the type of title that was only given back then to the Roman emperor. Entonces ellos están viviendo en la exaltación de Cristo, en los logros de Cristo, un nuevo pacto, So they're living in the exaltation of Christ, the accomplishments of Christ, and this new pact made by Christ. el establecimiento de su reino, This establishment of his kingdom, una redención lograda por Cristo completa. and a complete redemption accomplished by Christ. Ellos ya no tenían que matar animalitos, They no longer had to sacrifice animals el verdadero Cordero ya había dado su vida. because the true Lamb had already given his life. En la resurrección de Cristo In his resurrection, se logra una nueva creación, he made a new creation. se inaugura una nueva creación He inaugurated a new creation. y eso abre para nosotros la posibilidad del nuevo nacimiento And that opens the door for us for a new birth.
y la esperanza de ser resucitados un día a la imagen de Cristo. and the hope to be resurrected one day in the image of Christ. Y no solamente una nueva creación en cuanto a los hombres, ser hechos nuevas criaturas, And not just a resurrection of us as people, but to be made a new creature. sino una nueva creación aún en cuanto a la creación natural que vemos, A new creation, even speaking more than just the creation we see here, la cual gime ahora which is crying out in pain y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. and is awaiting the manifestation of the children of God. Porque primero resucitaremos nosotros Because we will rise again first, y luego todo va a ser hecho nuevo. and then everything else will be made new. Nuevos cielos y nueva tierra. New heavens and new earth. Eso lo logró Cristo, hermanos. And that's what Christ accomplished. Eso es algo glorioso. Imagínense, este mundo va a ser hecho nuevo. And that's something glorious because this entire world will be made new. Tú vas a ser completamente una nueva persona con un nuevo cuerpo, You will be a new person with a new body, sin relación con el pecado. without any tie to sin. Es un glorioso logro de Cristo. It's something glorious that Christ accomplished. Así que, hermanos, no solamente eso logra Cristo, sino que el libro de los Hechos está viviéndose ya en la realidad de la venida del Espíritu Santo, And so the book of Acts is about all those accomplishments, but also of the coming of the Holy Spirit. el cual desde después que es enviado en Pentecostés, So after he's been sent through Pentecost, es Dios con nosotros he becomes God with us, y es Dios con nosotros, and becomes God truly with us. porque Cristo Because Christ está a la diestra del Padre y de ahí le esperamos. is seated at the right hand of God and is waiting. Así que el Padre y el Hijo envían a Dios el Espíritu Santo a estar con nosotros And so God the Father and Son send God the Holy Spirit to be with us hasta que el Señor venga. until the Lord comes again. Entonces, hermanos, la iglesia aquí ha recibido el Espíritu Santo, And so the church here has already received the Holy Spirit. han sido llenos del Espíritu Santo. They've been filled with the Holy Spirit. Como hemos ya enseñado nosotros, ser llenos del Espíritu Santo es un estado permanente And as we've already talked about, being filled with the Holy Spirit is a permanent state. donde de pronto algún creyente en algún momento puede tener una experiencia, no va a ser frecuente, pero algo muy, muy especial. And where maybe one person here or there might have a personal experience that's very, very special. Y puesto como un nuevo pacto estaba siendo establecido And as this new pact is being established, y una nueva revelación se estaba dando a Israel, a Israel y a los hombres, and this new revelation is being presented to Israel and all of es, mankind. es decir, se estaba explicando la voluntad de Dios, In other words, the will of God was being explained to man. por eso les acompañaban señales, That's why there were certain signs that were accompanying them. como pasó en el día en los tiempos de Moisés, Like in those days of Moses, que Dios establece un pacto, where God establishes a pact. da una revelación de su voluntad He gave some kind of revelation of his will, y la confirma con señales. and then he confirmed it with signs. Aquí está pasando eso. The same thing is happening here. Ahora nosotros hemos dicho ya la revelación ya ha sido completada. Now this revelation has already been fulfilled. Y el Espíritu Santo en ellos está llenándolos de poder, So the Holy Spirit in them is filling them with power, los está santificando, is sanctifying them, que es una obra que hace el Espíritu Santo en todo creyente hasta ahora. which is a work that the Holy Spirit does in every believer even now. En el momento que creemos viene el Espíritu Santo a nosotros In the moment that we believe, the Holy Spirit comes and por, fills us. por causa de la obra de Cristo. But by the cause of the work of Christ, Él hace algo que es increíble, posibilita algo que es increíble de creer. he makes something possible that's incredible to believe. Es que Dios venga a morar en un hombre. And that's that God is going to dwell in a man. Tal es la justicia que logra Cristo por nosotros, And that is the justice that Christ accomplishes in us. que Dios glorioso, Dios el Espíritu Santo, That God, the Holy Spirit, puede venir a morar en un hombre, en una vasija de barro. is able to come and dwell in a man in a jar of clay. ¿Cómo entender eso? How can we understand it? Y Él comienza a santificarnos, And he begins to sanctify a us, producir consagración para Dios, to produce a consecration towards him. que la persona que antes vivía en sus propios caminos, That the person that before lived in their own path en sus delitos y pecados, and their own sins, ahora quiera vivir para Dios. now wants to live for God. Eso no es algo natural en las personas. That's not something natural in mankind. Ahora, hermanos, en ese contexto, In that context, ya en el versículo con el que empezamos la prédica, in the dijimos
And the verse which we began this sermon, que el Señor les había dicho a sus discípulos, me seréis testigos. the Lord had told his disciples that they will be his witnesses. Que este evangelio que ellos ahora tenían que comunicar está en este contexto del nuevo pacto, de lo que Cristo ha logrado. This gospel that they were going to communicate was accomplished in this pact that Christ was fulfilling. Y como decíamos, evangelizar es dar testimonio acerca de Jesucristo. And to preach the gospel, as we've said, is to give testimony of Jesus Christ. Y al dar testimonio acerca de Cristo, hermanos, And to give a testimony of Christ lo que significa es justamente eso, means, hablar de lo que Cristo hizo y dijo means to speak of what Christ has said and done, y recibir instrucciones de Cristo. and receive instructions from Christ. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. So accompany me to Acts chapter 1. Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, dice así en el versículo 1. Lucas dice lo siguiente. verse 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para ser testigo, So entonces to be a witness, se requiere haber visto. you need to have seen something. Ellos habían visto al Señor Jesús en su vida, They had seen the Lord Jesus Christ in his life. habían escuchado lo que él había enseñado, They had heard what he had taught. y eso es lo que Lucas narra en el Evangelio, y que así comienza mencionándole a este hermano Teófilo acerca de su primer tratado, el Evangelio de Lucas. And that's what Luke had written about in his gospel, and this is what he's mentioning to Theophilus here. Y claramente dice en el versículo 2 a los apóstoles que había escogido. Los testigos fundamentales de Cristo para hablar de Cristo fueron los apóstoles que él escogió. And what he clarifies here in verse 2 to these apostles is that the main witnesses that he wanted to establish were the apostles themselves. Ahora, ellos no entendieron completamente en su momento la muerte del Señor en la cruz. Now, in that moment, they didn't fully understand the death of Christ on the cross. No creían todos, ni creo que todos entendían bien lo que implicaba la resurrección de Cristo. They didn't either fully believe or understand everything that was implied by the resurrection of Y ese Christ. testimonio lo vemos en los evangelios. And that's the testimony that we see in all the Y por Gospels. eso el Señor se les apareció muchas veces para que no tengan duda. And that's why the Lord appeared many times so that they had no doubts. Y el Señor, entonces ahí donde vemos que también no solamente es el hecho de ser un testigo, de haber visto al Señor, And so this testimony of having seen God sino haber escuchado su enseñanza. was not the only thing there, but they also were able to hear his teachings. Y el Señor resucitado les habló del reino de Dios. And he spoke to them about the kingdom of God. Por eso, entre muchas otras razones, hermanos, And that's why, amongst many other reasons, la idea de que el reino solo viene en el milenio no va de acuerdo con este pasaje. the idea that the kingdom is only coming with the millennium doesn't go according to this passage. Porque el Señor Jesús le va a hablar a ellos de algo, va a gastar 40 días en hablarles algo que ellos no van a vivir. Because why would Christ waste 40 days speaking to them about something that they're never going to see? ¿Solo para darles esperanza? Just to give them hope? Bueno, entonces los apóstoles, por eso es que afirmamos, y la Escritura nos muestra que no hay más apóstoles como estos apóstoles. And that's why Scripture affirms that there are no more apostles like these. Después de los apóstoles que fueron testigos de Cristo y del Cristo resucitado y que recibieron mandatos del Señor, no hay más apóstoles como esos. After the apostles that Christ himself had established and had received these instructions from the Lord himself, there are no more like them. Nosotros comprendemos que alguien se pueda llamar apóstol porque a veces algunas denominaciones usan ese título para alguien que
que evangeliza y funda muchas iglesias. Maybe some denominations use the title of apostle to talk about someone that's preaching the gospel and trying to plant many churches. Pero testigos que hayan visto a Jesucristo, But as far as eyewitness testimonies of que Christ le hayan escuchado that have heard him en vida in his life y en la resurrección, and through his resurrection, y a por medio de los cuales Dios revele doctrina, and through whom God himself has revealed doctrine, definitivamente no hay más de esos. there are no more of them definitely. Así que todo aquel que se declara apóstol en este sentido está mintiendo, So anyone who declares himself to be an apostle in Está- this sense is lying en este sentido, y está usurpando, and is usurping, y realmente es un apóstol, un ministro del maligno de Satanás, to be an apostle of the evil one of un Satan, falso apóstol. a false apostle. Porque todo aquel que sobre todo dice declarar la palabra de Dios como nueva revelación, Because everyone that claims to be revealing a new part of Christ as a new revelation es algo que va en contra de lo que las escrituras establecen. is something that contradicts what scriptures established. Entonces evangelizar o el evangelio que ellos daban era dar testimonio acerca de Jesucristo en su vida, en su resurrección. And so the gospel that they were preaching at the time was the life of Christ and his resurrection. Y el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, nos va a mostrar, nos va a dar el ejemplo, o sea, nos va a dar el evangelio en la práctica. And so the book of Acts is going to demonstrate that to us in practice. En los capítulos posteriores en el libro de los Hechos, In the later chapters of the book of Acts, lo que se nos va a dar es una descripción del contenido del evangelio. what is going to be given to us is a context of the gospel. Es como si el Espíritu Santo quisiera que primero veamos en personas hablando el evangelio, So the Holy Spirit wants us to see the gospel being preached first, y después nos da una descripción para, como diciendo, mira, esto es lo que el evangelio contiene. and then wants to give us context of what is contained inside of that gospel later. Aunque se supone que ya lo hemos visto en los ejemplos que nos da. Even though we've already seen it in action in the examples that it's shown us. Hermano, el evangelio lo primero, lo que hace es hablar de Dios, So what the gospel first does is to speak of God, de Jesucristo. of Christ. Y siempre habla habla de Dios y de Jesucristo en relación uno con el otro. Of God, of Christ, and the relationship between themselves. Por eso cuando se habla de Jesucristo se tiene que hablar de Dios. And so whenever we speak about Christ, we have to speak of God the Father. Y cuando hablamos del Padre, también tenemos que hablar de Jesucristo. And when we speak of the Father, we also have to speak about Christ. Hay un predicador muy famoso en Estados Unidos. There's a very famous preacher in the United States. Usted llena un coliseo enorme, He fills up an entire coliseum, sonríe muy bonito. and he smiles a lot. Si ustedes escuchan su prédica, But if you listen to his sermons, él solamente dice Dios, he only says God, Dios, just God, y Dios, God, y Dios. and God. Pero él no habla de Jesucristo. But he never talks about Christ. No habla de la persona y la obra de Cristo. He doesn't work about the person and the works of Christ. La obra de redención de Cristo fue llevarnos a Dios, The work of redemption of Christ was to take us towards God, siendo el mismo Dios. being he himself God. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father but by me. Es imposible que uno tenga al Hijo y no tenga al Padre, It's impossible for someone to see the Son and not see the Father, y viceversa. and vice versa. Y el apóstol Juan nos previene And the Apostle John warns us que nadie puede hablar de Dios y negar a Jesucristo. that no one can speak just about God the Father but deny Christ. Entonces el Evangelio nos habla de Dios, esto es lo central del Evangelio, nos habla de quién es Dios So the gospel preaches to us about who God is y de su Hijo Jesucristo, and his Son Jesus Christ, la persona y la obra de Jesucristo. the person and the works of Christ. Pero el Evangelio también, tercero, habla acerca de los hombres. But the gospel also speaks about man. Primero nos habla de nuestra condición sin Dios. First, it speaks to us about our condition without God. Cuando el Evangelio se dirige a los hombres, les dice quién es Dios, When the gospel is directed towards man, it quién talks es to them Cristo, about who God is, who Christ is, cuál es la obra de Cristo, what his works are, y les dice a los hombres arrepiéntanse. and then tells man to repent. Ustedes son enemigos de Dios. It says, you are enemies of God. Ustedes están en pecado. You're in sin. No tiene que ser dicho de manera agresiva. It doesn't have to be said aggressively, Pero el verdadero evangelio, cuando habla a los hombres, les dice,
tú eres pecador, But when the true gospel is preached to man, it Tú tells them no that amas a they're Dios. sinners, that you don't love Christ, tú rechazas a Dios, that you reject God, tú estás muerto en delitos y pecados. that you're dead to your sins. El Evangelio no le anda diciendo a los hombres, en inglés dicen no sugarcoated, no les endulza la verdad. The gospel doesn't sugarcoat the truth to mankind. Dice la verdad con amor, con gracia, With pero la truth- dice. With truth and with grace, the truth is still being preached. Por eso el Evangelio a los hombres que no son creyentes, si tú le hablas el Evangelio a alguien y no le hablas a un hombre pecador que no es creyente o una mujer y no le hablas del arrepentimiento, no le has hablado del Evangelio. And that's why if you try to give the gospel to a man or a woman without telling them about repentance, you have not given them the true gospel. Pero a los que han creído en Cristo, en el Cristo del Evangelio But those that have believed in the true Christ of the gospel y se han arrepentido, and have repented, para ellos el Evangelio también es. for them the gospel is true. ¿Y qué hace el Evangelio en nosotros los creyentes? And what does the gospel accomplish within Nos us? sigue believers? revelando quién es Dios, It still reveals to us who God en is, el cual ahora creemos, in whom we now believe, del cual ahora somos hijos por haber creído en el Evangelio. and of whom we are now children because we believed in him. Y que ahora el Espíritu mora en nosotros y nos permite conocerle a Él. And now the Holy Spirit dwells in us and allows us to know him. Y el Evangelio nos hace profundizar en la persona y en la obra de Cristo. And so the gospel makes a profound connection with that personhood of Christ. Porque en el momento que somos salvos, Because in the moment that we're saved, por la gracia de Dios, by the grace of God, hemos creído, we've believed, pero realmente en ese momento estábamos tan en pecado but in that moment we are so deep in sin still que por el poder del Espíritu that Santo only by the power of the Holy Spirit creímos lo esencial del Evangelio para ser salvos. we believe in the essentials of the gospel in order to be saved. Pero ahí el resto de nuestra vida tenemos que conocer ese Evangelio que nos salvó. But then throughout the rest of our lives we have to know that gospel that was open to us. Tenemos que conocer ese Dios que nos salvó. We have to know that God that saved us. Tenemos que conocer ese Cristo de gloria, quien es Dios, We have to know that Christ made of glory, who is God, que se hizo hombre, who became man, que nos representa, and who represents us, que vive, muere y resucita por who nosotros. lived, died, and rose again for us. Toda esa profundidad acerca de Dios no la conocemos en el momento de ser salvos. That depth of knowledge of God we don't have at that moment of Tendremos el salvation. resto de nuestra vida aquí en la tierra y aún la eternidad We para have- seguir conociéndolo. We have the rest of our lives and even eternity to continue to know it. Así que todo creyente debiera conocer al que lo salvó, So every believer must know who has saved them. conocer quién es, no como que si no lo conociera, sino conocerle a Él en su carácter, en su gloria. To know who that person is and what his character is. Y esa revelación está en las Escrituras. And that revelation is in Scripture. Es ahí donde Dios se da a conocer. And that's where God reveals himself. No es fuera de las It's Escrituras, not outside of Scripture. es a través de las It's Escrituras. through Scripture. Entonces, hermano, qué glorioso es este Evangelio. So this gospel is Qué truly glorious. profundo, qué grande. It has depth and greatness. Y la pregunta es si lo has conocido, The question is, do you truly know it? si realmente has escuchado el Evangelio. Have you truly heard the gospel? Vamos a hablar por un momentito acerca entonces de este Evangelio, cómo es mostrado en el libro de los Hechos. So let's talk for a little bit about how this gospel is presented through the book of Acts. Capítulo 2. Chapter 2. En el capítulo 2 ya sabemos que los apóstoles y los que estaban ahí, pero principalmente se centra en los apóstoles, son llenos del Espíritu de Dios. We know that in chapter 2, the apostles and those that were also surrounding them, but mainly the apostles, were filled with the Holy Spirit. Y miren, ya hemos estudiado que el viento y las llamas de fuego, ¿por qué eran? Era para decirle a los israelitas, Dios va a hablar, acá está Dios, acá está el Espíritu de Dios, ¿no? Lo que ellos le llaman hasta el día de hoy el Ruach Kadosh, y acá están las llamas de fuego, porque Dios habla desde el fuego. Y miren lo que dice en el capítulo 2, verso 11, el testimonio. We've already spoken about all the signs that were given to us, like the rushing winds and tongues of fire and everything that's presented in the Ruach Kadosh.
as they were given as signs of the coming of the Holy Spirit to these apostles. En el verso 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Qué significa eso? Recuerden, acá se nos está diciendo en qué consiste el don de lenguas. So when we read verse 11, we see that they're speaking in the own tongues of the people around them, Que ya hemos estudiado. as we have already studied. El don de lenguas en ese momento, el verdadero significado es hablar en otro idioma existente. The gift of tongues and the true meaning of the gift of tongues is to talk in a language that already exists. No era simplemente hablar por hablar. Ahí había gente que entendía esos idiomas de entre los mismos judíos. It wasn't to talk just some gibberish. There were people there that were able to understand what was being communicated. ¿Y qué escuchan ellos en sus idiomas? And what were they able to hear in their own tongues? ¿Se dan cuenta cómo se va mostrando el Evangelio? Están las maravillas de Dios. The gospel and the marvelous works of God. Hermanos, cuando tú hablas de Dios, tú no puedes hablar de un Dios mediocre. O sea, no es que nosotros lo tenemos que hacer grande. Al contrario, el entendimiento nuestro todavía es muy pequeño acerca de este Dios de gloria. We're not talking about some mediocre God, but the revelation that he gives to us through examples like this show just how great he is. Este es un Dios todopoderoso, This is the God that's all-powerful. eterno. Él no fue creado, él existe y más bien Él trae todo a la existencia. He's eternal. He wasn't created, and instead he brings everything else into existence. Es un Dios omnipresente, Él está en todo el universo. He's a God that's omnipresent and is present throughout the entire universe. Y Él es más grande que el universo. And he's bigger than the universe. Es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que tiene todo el poder. He's a God that knows all of this and has all the power. Así que hablaban las maravillas de Dios. El Evangelio es hablar acerca de Dios como debe ser. And so the gospel is to speak of these works of God as it should be. Yo cuando escucho que estaba anteayer en la oficina de un doctor que tenía que darme un documento Yesterday I was in a doctor's office who had to hand me some kind of documentation. y obviamente como siempre, como pasa ahora, todo el mundo estaba conectado con su celular And everyone was on their phone y a la gente no habla. because no one talks Y to habían each dos other. muchachos que eran o hermanos o amigos, dos jovencitos, también con el celular igual que los adultos. And there were two young men there, and maybe they were brothers or friends. Y ellos mostraban videos, estaban mostrando cosas, se reían entre ellos. No estoy insinuando nada malo. And they were showing each other videos between each other and laughing. Pero como lo que se ve, lo que nos llama la atención, lo que nos atrae, lo que nos divierte, estamos dispuestos a comunicárselo a otros sin ninguna vergüenza. And you see how even in those moments where we have this want to share things that bring us joy even in those small contexts. ¿Qué conoces? ¿Qué piensas tú de Dios? So what do you know about God? Ellos hablaban las maravillas de Dios. These people were speaking about the wondrous works of Bueno, God. luego Pedro dio un discurso a partir del versículo 15, And then Peter preached the sermon from verse 15 onwards, donde él primero explica que esto que está pasando where he first explains that these things that are happening está profetizado en las Escrituras were already prophesied in Scripture por el profeta Joel. by the prophet Joel. Y en el verso 22 lo vemos a Pedro dando un discurso, predicando. And in verse 22, we see Peter still preaching. ¿Y qué va a hacer él? Ser testigo. And what is he going to do? He's going to be a witness. ¿Qué es el Evangelio? Es hablar de Dios, hablar de su So Cristo. what is the gospel? It's to speak of Christ. Entonces en el verso 22 le dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús. And so he preaches about Jesus. Hermanos, cada prédica en el libro de los Hechos tiene a Jesús. Every single sermon in this book is Habla about de Jesus. Jesucristo, It speaks about Christ, de su persona y de su obra. about who he is and what he's accomplished. Ahora dice esta palabra, Jesús Nazareno, So Jesus of Nazareth, varón aprobado ¿por quién? Por Dios. was a man attested by God. Tú hablas de Cristo If you speak about Jesus, y también hablas de Dios. speak about God. No puedes separar al Padre del You Hijo. cannot separate the Father from the Son. Por eso cada vez que alguien está hablando que de Dios y Dios y Dios, y no te habla de Cristo, ni te habla con claridad, ni siquiera te menciona la persona o la obra de Cristo, ahí hay algo malo. And that's why if someone speaks to you about just God over and over Ahí again, falta algo importante. but they don't speak to you about Jesus, and there's some kind of disconnection there, and there's something key that's missing there. A menos que sea una clase quizás de doctrina, de teología, donde se hable de un tema donde
simplemente se va a centrar en eso, pero, por ejemplo, hablemos de los ángeles, conforme a las Escrituras, y al hablar solo de los ángeles no vas a estar hablando de otras cosas, pero eso no es el Evangelio, es una enseñanza que no se puede considerar en sí el Evangelio. With exceptions like in a class about doctrine where you might be talking about some specific circumstance, like talking about the angels or God the Father separately to understand it better in that context, but not in the context of the gospel. Pero debiera ser parte del Evangelio, porque aun cuando enseñamos doctrina, esa doctrina la debemos verla desde en su unión profunda con el Evangelio. But even when we do talk about those specific doctrines, we must see it as its unification with that and its unification to the gospel. Por ejemplo, una cosa es simplemente hablar de ángeles, For instance, it's one thing to just speak about angels, pero otra cosa es hablarlo y hacerlo parte en cuanto a la anunciación. but it's another thing to make it a part and unify it with the idea of the announcements that they give. Distintos aspectos donde la Biblia nos dice que ellos han sido parte en la obra de Dios. Putting it into the context of how they were able to work through the plan that God had. Entonces, hermanos, Pedro habla de Jesucristo. So Peter speaks about Jesus Christ. Pedro habla de Dios. Peter speaks about God. Dice que es varón aprobado por Dios. He's a man that was attested by Siempre God. se presenta a Cristo como el único agradable al Padre. He presents Christ as the only person that is pleasing to the Father. En el Evangelio siempre se presenta a Cristo en una posición, en una relación con su Padre, como nadie jamás ha tenido. He presents him in a position of relationship to the Father as no one else has been able to have before. Él da el contexto de las señales, que gives- las señales fueron evidencia de que Él era aprobado por Dios. He gives this context of these signs that he provided and how those were signs that were able to show that he's from God. Verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, a este Jesús, que Él lo entregó y todo lo que le pasó fue parte del plan de Dios, su Padre. And in verse 23, he clarifies how this was all part of the plan and of the purpose that God had already put in motion. Ahora miren lo que Él le dice a los judíos. And then look at what he says to the Jews. Ustedes lo atraparon, lo apresaron, He says, you guys tied him up, ¿y qué más le hicieron? Matasteis. and they crucified and put to death. Hermano, en el Evangelio se le habla claro el pecado a las personas. The gospel is preached truly to these people. Si tú no le hablas al pecador de su pecado, If you don't speak to a sinner about his sin, recuerda de la exhortación que le hace Dios a Ezequiel si él callaba. remember the exhortation that God gave to Ezekiel about him not speaking. Y de nuevo, cuando se habla de la verdad del pecado, de ser pecador, And when we speak about the truth of being a sinner, no quiere decir que tienes que ser necesariamente agresivo you don't have to be aggressive o enojado o amargado. or angry or bitter. No lo sé, hay distintas situaciones. Hay momentos donde el Señor Jesús les dijo a los fariseos, ese fue Juan el Bautista, les dijo, raza de víboras. And there's even moments where Jesus Christ spoke to the Pharisees and he called them a pit of brooding vipers. El Señor Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Hay momentos de pronto que corresponde a eso, So there are moments that might correspond with such actions. pero simplemente se anuncia el pecado But the gospel is simply being preached. y que el hombre tiene que arrepentirse. O sea, por lo The man has menos to repent. siempre tienes que ser claro So you en should eso. always, at the very least, be clear about that. Buscar con sabiduría, decir, pero el Evangelio, cuando se trata del hombre, le dice, esto es pecado. So when the gospel is about men, you have to tell them that Pero- it has to do with their sin. Como todos ustedes ya conocen este pasaje, saben que Dios no le habla al hombre acerca del pecado simplemente para humillarlo o insultarlo, So God doesn't speak this message of the gospel to man just to humiliate them or insult them, sino para llamarlo al arrepentimiento. but to call man to repentance. Así termina Pedro su prédica en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. And that's why Peter in verse 36 makes it very clear that this Jesus that was crucified is both Lord and Christ. Siempre presenta a Cristo tal cual Él es, And he presents Jesus as who he is, tal como lo ve el Padre. as who God sees him.
no tal como lo quieren ver los hombres. not as who man sees him. Ahora, volviendo al versículo 24, Going back to verse ya 24. les dijo, ustedes lo atraparon, lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, y ahora les dice, al cual Dios levantó. But he mentions that God raised him up. La resurrección. The resurrection. En el Evangelio se habla de la resurrección de Cristo. The gospel speaks about the resurrection of Christ. Te lo está mostrando el libro de los Hechos. He's showing it to him. Te está mostrando los genuinos testigos. We're being shown these genuine witnesses ¿Qué dicen? and what they're saying. ¿Se dan cuenta que no se nos da un esquema como para decir, el Evangelio siempre tenemos que decir esto, el otro? Como que se nos diera lo que es lo esencial del Evangelio, nos muestra ejemplos para que nosotros lo veamos allí. And we're not being given a script that we have to follow word for word, but we are being shown these examples of the essentials of what we have to say when we preach the gospel. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en el Evangelio se presenta a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios. And so what do we see here in the scriptures when Christ is presented as the Messiah sent by God? Y los aspectos centrales de su vida, de la vida y la obra de Jesucristo, The central aspects of his life and Su of vi- his works, su vida, su muerte, his life, his death, su resurrección, his su exaltación. resurrection, and his consummation. ¿Qué más habla Pedro aquí? Dice, veamos la base bíblica del discurso, porque el Evangelio tiene este contenido, pero tiene que ser bíblico también. The gospel has all this in context, but also has to be a part of the context of Scripture overall. Porque las Escrituras es la revelación de Dios mismo, de quién es Él, de quién es Cristo, de su obra. Because the Scriptures reveal who God is, and they speak of Christ and of His works. O sea, tampoco se debe hablar de Dios y de Cristo So we should not speak about Christ and God según lo que sienta mi corazón. only based on what our hearts feel. Tiene que ser conforme a las Escrituras. It has to conform to what Scriptures say. Entonces, en ese momento, fíjense el contexto, cuando Pedro está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, todavía no había escrito ningún libro, no estaba escrito ningún libro del Nuevo Testamento. So when Peter was speaking about all these different things, not a single book of the New Testament had been written yet, Pero ellos eran testigos, o sea que él está diciendo lo que hemos testificado. but they were witnesses. Pero ahora toma las escrituras del Antiguo Testamento And now he takes all these scriptures of the Old Testament y toma de referencia el Salmo 16, lo que está escrito por medio de David. and he references what's written by David in Psalm 16. Entonces el Evangelio siempre tiene que tener su base en las Escrituras. Si alguien habla algo que no es de las Escrituras, conforme a las Escrituras, aunque te hable supuestamente de Dios y de Cristo, eso no es el Evangelio. So if someone preaches to you something about the gospel that doesn't go according to what Scripture says, that's not from God or Christ. Y por otro lado, veamos que porque cuando Pedro dice, porque David dice de él en el verso 25, We see in verse 25 what David says concerning Christ. y va a hablar, lo que está haciendo es demostrar por las Escrituras de que el Cristo iba a resucitar. And he's demonstrating that through what Scripture had already said, Christ was already planned on resurrecting. Entonces está usando las Escrituras y el testimonio de David, que está escrito, no que él se le ocurrió, para decir, ve, que él iba a resucitar es algo que está en las Escrituras. And he's using this to show that it's not something that just occurred to him, but it's something that had already been prophesied by Scripture. Y esto sienta el precedente para nosotros, And this gives us a good example for us to follow. porque nosotros al hablar tenemos, al no ser testigos presenciales, And so in order for us to be able to do this without being eyewitnesses, y al estar completas las Sagradas Escrituras, and for the Scriptures to be truly fulfilled, tenemos que hablar conforme a las Escrituras, todo. we have to speak in accordance with all the Scriptures. Y por último, hermanos, veamos no solamente la base bíblica del discurso, sino su relación con el pacto davídico. And we don't just see the relation that he has with everything that David had prophesied. Porque en in el the verso Scripture. 30 dice, porque siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, en el verso 30. Verse 30. Entonces fíjense que
el Evangelio siempre también bien expresado, está muy bien estructurado en relación al pacto de Dios, a los pactos que Dios ha hecho. We see that this that's being preached here is structured and glued really well to every other aspect of Scripture. Nuestro Dios es un Dios de pacto. This God that we worship is a God that fulfills these pacts. Y debemos ver todo pacto que Dios ha hecho, desde el pacto que hizo con Adán antes del pecado, And we see every pact that He's made, from the pact that He made with Adam, el pacto que hizo con Noé, the pact that He made with Noah, el pacto que hizo con Abraham, the pact that He made with Abraham, el pacto que hizo con the Moisés, pact that He made with Moses, con David with David, y finalmente con Jesucristo, el único garante perfecto de un pacto. and finally with Christ, the only perfect guarantor of these pacts. Debemos ver la armonía entre esos pactos, We see the harmony between all these pacts. el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de esos pactos en la historia, And we see the fulfillment of the redemptive plan of Christ throughout history. que es lo que a veces decimos que el dispensacionalismo lamentablemente cercena. And this is something that unfortunately dispensationalism sometimes just puts the brakes on. Y muchas veces hace ver los pactos como algo distinto y aún opuesto entre uno y el otro. And we see these pacts as different, and maybe there's something that contradicts from one to the other. Y por eso en el dispensacionalismo, puesto que el nuevo pacto entre comillas, con la iglesia, que es con Cristo, es distinto que el antiguo pacto, And that's why dispensationalism makes a difference between the new pact that's made with the new church and all the ones from the Old Testament. en el dispensacionalismo en cierta manera se tiene que volver al antiguo pacto. And in some kind of sense, you have to go back and rely on that old pact. No, aquí Pedro enfoca bien el evangelio, siendo que ya está establecido el nuevo pacto en Cristo, But here, the focus is about this brand new pact that is being made through Christ. pero está diciendo que Dios le había prometido que de su descendencia, a David, que de su descendencia habría de salir el Mesías. But he's showing them that this is the same pact that God had made with David about providing a king through his lineage. Y por último, hermano, ese evangelio And produce, si tú le hablas a una persona de quién es Dios, de la obra de Cristo y de su pecado contra Dios, esa persona o se endurece o se arrepiente. And this gospel, when it is truly preached in the correct manner to a person, either their heart hardens or they repent. Y en este caso hubieron 3,000 que se compungieron. And in this case, there were 3,000 that Y turned around. y en el verso 38 Pedro le dice, arrepentíos y bautícese. And in verse 38, Peter says to them that they need to repent and be baptized. Porque el evangelio también tiene el llamado al arrepentimiento, Because the gospel is a call to a repentance, creer en Cristo to believe in Christ, y bautizarse. and to be baptized. Hechos 3 se nos dio en la lectura bíblica. In Acts 3, Miren, cuando Pedro comienza a hablar en el verso 13, también dice, el Dios, ¿ves? ¿Se dan cuenta? No hay evangelio sin mencionar a Dios. we see in verse 13 that he mentions again the God, Pero ahora Pedro está apelando y no solo va a mencionar a Dios, sino que va a mencionarlo a Dios en relación con el pacto abrámico, and he makes his relationship with the pact that he made with Abraham. con los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. With not just Abraham, but all the patriarchs. Es el mismo Isaac Dios and de Jacob as David. well. He's the God of David. Es el mismo Dios que hizo después pacto con David. He's the same God that made the pact with Pero- David later on. Pero primero hizo pacto con Abraham. But first he made this pact with Abraham. Ahora, este Dios ha glorificado a su Hijo. So this God has glorified his son. ¿Se dan cuenta? El Evangelio siempre nos habla de Dios So this God always glorifies. y de Cristo desde la perspectiva de Dios. And this gospel speaks about God and his glorification through Christ. Y le dice a los judíos, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. He speaks about Jesus, whom you have delivered and denied in the presence of Pilate. Verso 15, estoy saltándome. Verse 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. He says, you killed the Prince of Life, whom God has raised from the dead. De nuevo vemos aspectos del Evangelio, es la glorificación de Cristo, So we see this glorification of la Christ, muerte de Cristo, death of Christ, la resurrección de the Cristo. resurrection of Christ. Hermanos, el Evangelio es hablar de Dios y de Cristo. The gospel is to speak of God and Christ. ¿Y qué es lo que nosotros decimos acerca de Dios y de Cristo? And what is it that we say about God and Christ?
¿Qué le decimos a la gente? Vemos a un pecador, ¿qué le decimos? When we see a sinner, what do we say to them? Y si se dan cuenta, hay elementos comunes con el capítulo 2, pero no quiere decir que Pedro repitió el mismo mensaje. And you see that there are common elements with what he says in chapter 2, but that doesn't mean that Peter just preached the same sermon again. Hay otra idea esparcida en el cristianismo de que el evangelio siempre tiene que ser repetir el mismo mensaje, ¿no es así? There's this idea in modern Christianity that the gospel has to be preached the same way every single time. Pero los elementos centrales tienen que estar ahí. And that's not the case, but the central elements do all have to be there. Dios es tan grande, glorioso de la manera que se ha revelado en las Escrituras, God is so big and glorious in the way that he's revealed himself in Scripture que no es necesario repetir lo mismo. that it's not necessary to preach the exact same thing all over again. Miren, ahora, obviamente atribuye Pedro la sanidad de este hombre paralítico desde su nacimiento, y en el verso 17 les dice, hermanos en cuanto al judaísmo, ¿ok? No en cuanto a la fe. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. When they're talking about this lame man that Peter had healed, he refers to them as brethren, not in the context of the gospel, but in the context of their Judaism still in that day. Verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. He mentions to them in verse 18 that those things that God had foretold by the mouth of all his prophets that Christ would suffer, he already fulfilled. Entonces, de nuevo, Pedro no está hablando de él, no está discutiendo de política, está hablando de Dios. So Peter isn't speaking about anything that he came up with or any kind of his views on politics. He's speaking about God. Y está hablando del padecimiento y la muerte de Cristo. And he's speaking about the suffering and death of Christ. O sea, no se puede, hermanos, hablar el Evangelio So you can't just speak of the gospel sin hablar de la persona de Cristo, without speaking of the personhood of Christ, de nuevo, vida, muerte, resurrección, glorificación. his life, death, resurrection, and glorification. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. So let me ask you something. Pedro va a hablar, ya acá hemos leído, habló de todos los profetas. So Peter spoke about all these prophets. En el verso 15, cuando él dice, Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué es evangelizar? Es ser testigo, dar testimonio de ese Cristo He de mentions gloria. in verse 15, of which we are witnesses. So to be someone that preaches the gospel is to witness something. Ahora, cuando nosotros recién nos convertimos a Cristo por la gracia de Dios, When we first convert towards Christ by God's grace, conocemos muy poco de Dios y de Cristo, we know very little of God and Christ, pero se supone que conocemos lo suficiente y ha sido algo glorioso para creer en Cristo. but we know what is sufficient to believe in Christ. Este es el mensaje de Dios. This is the message of God. Yo les hago una pregunta y acá viene para que nos identifiquemos un poco. This is the question I want to ask so that we Porque can identify yo ourselves sé a que little. en este momento quizás muchos están viendo el libro de los Hechos y dicen, qué interesante. Because I see many of you may be looking at this and going, that's interesting. Pero no es nuestra realidad de ahora, But dice. that's not our reality today. Una pregunta, ¿esa gente tendría problemas en casa? Maybe, did those people possibly have problems at home? ¿Tendrían problemas matrimoniales, Did they possibly have marriage problems? materiales, financieros? ¿Qué dicen? En ese Material tiempo or- donde tú solo comías de lo que sembrabas y cosechabas. Material or financial problems in those times when you only ate what you reaped and sowed? Donde más del 90% de la población era pobre. Where maybe 90% of everyone was poor? ¿Tendrían problemas con sus hijos? Did they possibly have problems with their children? Algunos sabrían que no tendrían ni siquiera qué comer en 2 días. Did maybe some of them not know what they were going to eat in 2 days? ¿Tendrían problemas de salud, hermanos? Did they have health problems? ¿Pasaban robos? Were they robbed from time to time? ¿Situaciones así? Were there other situations like that? ¿Y qué pasa? ¿Acaso Pedro, los apóstoles, sobre todo el Espíritu Santo, eran insensibles a eso? And were Peter or the other apostles or maybe even the Holy Spirit insensitive towards those things? Al sufrimiento de la gente. Towards their suffering? Pero eso no es lo que determina el Evangelio. But that's not what determines the gospel.
Hermanos, si creyéramos realmente en Dios, creyéramos en un Dios que es un buen Padre. If we truly believed in God, we believe in a God who is a good Father. Y que si la gente realmente viene a Dios genuinamente por medio de Cristo, And so if these people truly come to God through Christ, viene a estar bajo la mano de Dios. they fall under the hand of God. Nosotros hoy, en este tiempo, lo que hemos hecho del Evangelio es un mensaje So what we have made out of the gospel today is just a message acomodado a las situaciones de la gente. that kind of accommodates itself to the circumstances that people find themselves in. Y quiero recordarles que no solamente ellos eran apóstoles, These weren't just apostles, ellos eran pastores también. they were pastors as well. Ellos tenían cuidado. They had a care. Y en una semana se nos va a hablar acerca de la vida comunal que había en ese tiempo en la iglesia y el cuidado que había, porque la misma palabra nos muestra que habían necesidades. And the scriptures themselves, as we will be able to see in later chapters, is going to reveal to us about these different cares that these pastors had towards the people that were given to them. Y cómo Dios en la iglesia obraba y por medio de la iglesia obraba para esas cosas. And how God was able to fulfill things through the churches. Pero no hagamos del evangelio un evangelio de las necesidades nuestras. But let's not make the gospel a gospel just about our needs. Porque suena bonito, porque la gente dice, yo voy a creer en este Dios porque este Dios sí me va a solucionar esto. Because it sounds nice if we say, well, I'm going to believe in God because God's going to fulfill this about my life. Pero el punto es creer en Dios, creer en Cristo. The point is to believe in God and believe in Christ. Y con una fe en Él, que primera parte de la idea de donde Él nos dice, si tú estabas en pecado, tienes que arrepentirte. And to have a faith that says if you were in sin, you do have to repent. El resto del capítulo 2 es así, verso 19, Look at verse 19. arrepentidos y convertidos. Repent and be converted. Pedro añade una cosa más, dice en el verso 20, y Él envía a Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Es parte del Evangelio. And in verse 20, he adds that he may send Jesus Christ. Pero eso no lo menciona en su prédica del capítulo 2. Él no menciona ahí la venida de Jesucristo, digamos como lo hace en el capítulo 3. Which that second coming is, again, something that he doesn't mention in chapter 2 in his other sermon. Él sí va a mencionar a todos los profetas, va a mencionar ahora a Moisés He mentions the prophets, he en el mentions verso Moses 22 in verse 22, y después a todos los profetas a partir de Samuel en el verso 24. and he mentions all these prophets from Samuel onwards in verse 24. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que está diciendo que hay la base bíblica. Los judíos sabían que era lo que Moisés, Samuel y los profetas habían dicho. And so we see all these scriptures that were fulfilled through what Moses and Samuel and the other prophets had Y en already el verso spoken of. 25 vean cómo él conecta el evangelio de nuevo con este Dios de pacto y a través de todos los pactos que él ha hecho con el hombre, con patriarcas, con Israel. Antes lo vimos con Abraham, ahora en el caso de Moisés dice en el verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. And so we see these pacts in the context of all the pacts that he had made towards Abraham and all the other prophets, as he shows in verse 25, where he says, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Amén. Hermanos, puesto que el tiempo va avanzando, en Hechos no vamos a ir, pero lo mismo pueden ver en Hechos capítulo 4. You can see the same things being presented in chapter 4, Cuando se le hablan al Sanedrín, where they speak before the Sanhedrin. les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es hablar en nombre de Dios? Presentar a Cristo. So again, what is it to speak this gospel? It's to speak of Christ, A presentar su obra, to present his works, sus padecimientos, everything he's accomplished, su resurrección, his resurrection. y saber que en ningún otro hay salvación. And- Que la gente necesita creer
en Cristo. and to know that through no one else is their salvation, that they need Christ. Lo mismo pasa en el capítulo 5, en el verso 25, cuando son de nuevo llevados porque ellos siguieron predicando. And the same thing happens in chapter 5, verse 25, when they were taken again. En el verso 25, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. He says, so one came and told them, saying, look at the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. And we see verse 27 says, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with this doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios hasta que los hombres, y comienza a hablar. El Dios, verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, And we see, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. we see in verse 29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. And we are his witnesses of these things. Y también el Espíritu Santo, And so also is the Holy Spirit, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. whom God has given to those who obey him. Ellos cuando escucharon dijeron: aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 33? What does verse 33 say that he said in response to this? ¿Y? Es que el evangelio es así con las personas, o causa un rechazo Because that's what the gospel does. It either causes people to reject it o causa conversión. or it causes conversion. Las primeras, por mucho tiempo, cuando a mí me compartían el evangelio, yo lo rechazaba, For a long time, whenever the gospel was shared with me, I rejected me it. fastidiaba, It bothered me. pero este es el evangelio. But this is the gospel. Gracias a Dios en su misericordia, We thank God for his mercy, que un día llegué a creerlo, that one day I did come to believe, que Él obró en mi corazón duro para poder creer en el evangelio. that he worked in my hard heart so that I could believe Ahora, in the gospel. Hasta ahí, hermanos, las muestras. Está la muestra, te está diciendo: este es el evangelio. Mira lo que hablaban. They're showing that this is the gospel, and look at what they're speaking of. Pero también Hechos te da una descripción del evangelio. ¿Qué contiene entonces el evangelio? Por si te queda alguna duda. And Acts gives you a context of what the gospel contains. Hechos capítulo 8, Look at Acts chapter 8. verso 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Therefore, those who weren't scattered went everywhere preaching the word. Si no miramos a las escrituras, vamos a concluir que el evangelio es cualquier cosa. Es la Biblia, es el libro de los Hechos quien nos muestra qué es el evangelio. And here in the book of Acts, we see what the gospel truly is. We can't just believe it's whatever thing we want to believe. Verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué cosa? ¿Qué es predicar el evangelio? Es predicar a Cristo. So what is it to preach the gospel? As we see in verse 5, it's to preach Christ. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía el Espíritu Santo ayudando. ¿Ok? Verso 12, vamos a saltarnos. Look at Pero verse 12. dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué les anunciaba Felipe? ¿Habíamos leído en antes? Les anunciaba a Cristo, y ahora ¿qué dice? El evangelio del reino de Dios. El evangelio contiene el mensaje del reino de Dios. So we see that in verse 5, he had preached about Christ in the gospel beforehand, and now he's preaching about the kingdom of God. Y te dice: arrepiéntete. And he's calling them to repent. Te dice: Cristo es Señor. He's telling them that Christ is Lord, Él reina. that he reigns. Te plantea tu relación, cómo está con Dios. He tells you about the relation you have between you and God. Entonces él anunciaba a Cristo y anunciaba. No es que lo que anunciar a Cristo es distinto que anunciar el reino. Cuando tú hablas de Cristo, tienes que presentar a Jesús como Señor. And so when you preach about Jesus, you have to present him as Lord and in the context of the kingdom that he establishes. Y algunos de ustedes, yo quiero
que estén seguros si ustedes realmente han creído en Cristo So I como want Señor. to make sure that some of you truly have believed in Christ as Lord. Si Él es realmente Señor de tu vida. If He really is Lord of your life. Oh, nuestra obediencia todavía no es perfecta, Our obedience isn't perfect, pero es evidente cuando el Señor es realmente soberano en la vida de alguien. but it's evident when the Lord truly is sovereign over the life of someone. Entonces Felipe anunciaba el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo. So he mentions the sovereignty that he has over Christ and over His kingdom. Él predicaba acerca del reino en relación a Jesucristo. He preaches about this kingdom in relation to Christ. Y entonces en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es predicar la palabra? ¿Han escuchado esa expresión? Hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios. En esta iglesia o en esta otra se predica la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué es predicar la palabra de Dios? Es predicar acerca de Cristo, es hablar en el nombre, acerca del nombre de Cristo, hablarlo en el contexto del reino. Eso es predicar la palabra de Dios. And we see in verse 14 when he speaks about the word of God, it's everything else that we've presented before. It's to Es present decir, Christ and uno it's to puede present the kingdom of predicar God. muchos, llamémosle sermones, prédicas, So you can preach a lot of little sermons y el evangelio no estar ahí. and not have the gospel actually be present in them. Y nosotros nos hemos acostumbrado a eso. And we become accustomed to that. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a escuchar y a disfrutar canciones supuestamente cristianas, We've become accustomed to listen to songs that are pero supposedly Christian, fíjese si tiene el evangelio ahí. but we don't see any part of the gospel in them. Entonces, como una vez enseñamos en la escuela dominical, hay muchas canciones teístas And there are many songs that we have learned in Sunday school that are theists, que te hablan de Dios y de un Dios de una manera muy, a veces, etérea. and they speak about God in this very ethereal way. Pero el evangelio debe estar presente en la vida de la iglesia, en la predicación But the gospel must be present in the life of the church and in their sermons, y en la himnología, en los cantos. and in their hymnology and their songs. La iglesia cuando se congrega debe cantar el evangelio. When the church converts, they need to sing about this gospel. Y en ese caso, por eso es que en proporción los himnos, hay muchos himnos que contienen el evangelio. And that's why there are many hymns that have the word of God in them. No todos los himnos, Not every hymn, pues son obras humanas. because they're all works of Ni man. todo canto antiguo, por ser antiguo, es mejor que uno moderno. And every song that's ancient is better than the modern ones. Pero puesto que los himnos fueron creados en un tiempo de un despertar, de un avivamiento genuino, muchos himnos. But many of these hymns were written in a true awakening. Normalmente uno encuentra un gran abismo entre la riqueza del evangelio en los himnos que en muchas canciones contemporáneas. And there's this lack of depth of the richness of the gospel that's found in many hymns that's lacking in many modern songs. Y después nos sorprendemos por qué de pronto una canción que se hace famosa en el ambiente cristiano evangélico, And that's where we're surprised sometimes when we see a song that's La puede- becoming famous in the modern church. la cantan otras agrupaciones, otras denominaciones. We see other denominations also singing it. Los católicos romanos, Roman Catholics aún otros, and many others, y aún ateos. and even atheists. Yo recuerdo cuando acá en Estados Unidos en inglés se puso de moda mucho una canción que se llama You Raise Me Up. There was a song that became famous in the United States called You Raise Me Up. La radio cristiana lo pasaba, pero I remember Christian radio playing it every now and again. ¿ha visto que gente pagana la canta? There's even pagan people that are singing it. ¿Salen en shows esa canción? It's in shows. ¿Por qué? Why? Porque no tiene el evangelio. Because it doesn't have the gospel. Ya van a empezar algunos a agarrar sus piedras. There are some people gathering up stones now. Pues no está el evangelio ahí. Por eso la puede cantar cualquier persona. But the gospel isn't truly in Pero that a song. ver- That's why anyone can sing it. Pero a ver, ponga usted en una canción, Jesucristo es mi Señor. But put Jesus Christ is my Lord in the song. Jesucristo me salvó, Jesus saved me. me perdonó. He forgave me. Soy salvo por fe. I'm saved by faith. Pongan una canción, soy salvo solo por la fe. Make a song that says, I'm saved only by faith. A ver si algún papista la canta. And see if some papist might sing it.
Entonces, donde no hay el evangelio, hermanos, todo en la predicación se convierte en un Dios de prosperidad. Te dice, son buenas noticias. So when the gospel isn't truly present, the gospel becomes this gospel of prosperity, and you might even be told it's good news, Lo que quieras. or whatever you want to hear. Pero acá te está diciendo en que capítulo 8, verso 35, Look at cuando verse- Felipe está con el etíope, verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura que estaba leyendo este funcionario etíope, Look le at verse- anunció el evangelio de Jesús. In verse 35, we see Philip opened his mouth, and the beginning of Scripture preached Jesus to him being the Ethiopian. Base bíblica en el evangelio. It's based in Scripture. Capítulo 9, Pablo cuando se convierte, en el verso 20 de Hechos, cuando se convierte en el camino a Damasco, verso 20 dice, enseguida predicaba ¿qué? ¿Qué predicaban? Hechos 9:20. ¿A quién? A Cristo. We see in chapter 9, verse 20, immediately he being Paul, immediately preached Christ in the synagogues. Verso 22 al final dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 29, hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Verse 22 in the second half says, proving that this is Jesus Christ. And in verse 29, he spoke boldly in the name of the Lord Jesus. Ese es el Evangelio, hermano. That's the gospel. Ahora, nosotros hemos reducido el Evangelio a solamente, bueno, Dios te ama, We've boiled the gospel down now to just, well, God loves you, lo cual es parte del mensaje de Dios. which is porque- part of the message. pero lo hemos hecho lo central y no explicamos todo lo demás, quién es Dios, quién es Cristo y cuál es la situación de esa persona. We don't explain the rest of it, though, who Christ is and what the situation is of that person. Entonces vemos en Saulo en Damasco. Después ustedes revisen si están los que están escribiendo Hechos 10, Pedro en la casa de Cornelio. En el verso 34 vemos lo mismo, hablar de Dios, hablar de Cristo. En el verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Él es un testigo. Y él está hablando de Dios, de Cristo. Verso 42, nos mandase que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora Pedro habla de Cristo en su aspecto de juez, de que va a juzgar a todos los hombres. And we see Peter again in chapter 10 speaking about being an eyewitness again, but also speaking about Christ and God being a judge. Pablo y Bernabé en el capítulo 13, si ustedes ven lo que él predica, van a ver una gran similitud entre lo que predica Pablo y Pedro. We see a great parallel between what Paul and Barnabas are saying in chapter 13 and what Peter had said in chapter 10, Porque es el mismo contenido del Evangelio. because it's the same context of what the gospel contains. Habla de Dios, habla de Cristo y de la obra, He speaks of Christ and of his works, de su vida, de su muerte. of his life and death. Verso 30, mas Dios le levantó de los muertos. Estoy hablando del capítulo 13, verso 30. Dios le levantó de los muertos. Verse 13, or chapter 13, verse 30. But God raised him from the dead. Lo mismo dice en el versículo 33, We see it in verse 33 as well. la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. God has fulfilled this for us, their children, in that he Verso has raised up 39, Jesus. Pablo acá habla de algo muy precioso. En Él es justificado todo aquel que cree. And by him, everyone who believes is justified. Entonces, hermanos, es el mismo evangelio. Luego en su casa yo les pido que estudien, lean Hechos 17. Y Hechos 17 es importante. And later Ya in estamos your- ahora sí en la recta final. In your homes, you should read ¿Saben, chapter 17. ¿Saben por qué es importante Hechos 17? Porque Pablo le va a hablar el evangelio a gentiles. Chapter 17 is especially important because this is where the gospel is being preached to Gentiles. Puramente gentiles, no judíos. Purely Gentiles, not Jews. Él está en la ciudad de Atenas, en Grecia. He's in Athens, Greece. Él está en el Areópago y habían epicúreos discutiendo, debatiendo. And he's there debating with Epicureans. Y también habían estoicos, dos grupos, dos escuelas filosóficas. And the Stoics as well, so two different schools of philosophy.
Y vean lo que Pablo les habla. And look at what Paul speaks to them. Pablo se pudo haber metido en una discusión filosófica con ellos, He could have entered into a philosophical discussion with o them, lo que se conoce como la apologética, tratando de demostrar a Dios, al Dios de la Biblia. what's known as apologetics, to try to demonstrate the God of Scripture. Pero Pablo les comienza hablando así, se presenta de una manera muy agradable, que paseando él vio que aún tenían un altar a un Dios no conocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido. But Paul presents himself as someone very agreeable. He tells them that he saw that they had an altar to an unknown God, and he says that he's going to speak to them about this God they don't know. Y lean desde el versículo 24. So read from verse 24 onwards. Y es importante porque hay muchos debates que vemos ahora de apología, de apologética. And so we see many debates today about apologetics Para los ateos demostrarle que Dios existe. to demonstrate to these atheists that God truly exists. O para debatir con otras denominaciones o sectas acerca de la verdad de Dios. Or to debate with other denominations or sects about the truth of God. Pero muchas veces en esas discusiones se olvida el Evangelio. But even in those discussions, we forget the gospel. En cambio, Pablo comienza diciendo el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay. Lo presenta a Dios como creador. But Paul here presents God as the creator of all these things. Dios hace lo que la Biblia dice. And God does what the scriptures say. La He does. Biblia en ningún lugar trata de demostrar que Dios existe. He doesn't try to demonstrate that God exists. La Biblia habla de Dios. The scriptures speak of Y God. desde Génesis lo presenta como creador. And even from Genesis, he's established as creator. Y habla de esa grandeza de Dios, de un Dios que creó todo, que es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos humanos. And he speaks about this God that does not inhabit these temples that are made by hands. Y lo presenta a Dios de tal manera que para los griegos va a ser, es como algo nuevo, porque les dice que este Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. And he presents something that's practically new to these Greeks because he tells them that this God is not worshipped with men's hands as though he needs anything from them. Quizás algunos de ustedes creen que Dios lo necesita a usted. Maybe some of you believe that God needs you. A veces eso se enseña desde el púlpito. Maybe that's preached sometimes from the Hermanos, pulpit. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita gloria de nadie. But God doesn't need anything from anyone, not even glory from people. Él es soberano, Él es lleno de gloria. He's sovereign, he's full of glory. Y habla de la misericordia de Dios, en otras palabras, que les refuta que la divinidad no es semejante a oro, plata, escultura, imaginación de hombre. Y en el verso 30 los llama al arrepentimiento. Y en el verso 31 presenta a Jesucristo como el juez que un día les habla del juicio de Dios. In verses 29 and 30, he's presenting them God as someone that's not like anything that they've ever imagined. And in verse 31, he's Ese establishing es el them as a Evangelio. judge. Ahora, ¿usted cree que la gente se convirtió en este caso? La mayoría no. Now, the Se rían, se burlaban, dice de él en el verso 32. majority of people did not convert to this gospel presentation. Many of them mocked him as is presented in verse 32. Verso 34, pero algunos creyeron. But in verse 34, we see that, however, some men joined him and believed. Todos son elementos, pues decimos, en el libro de los Hechos también ya no solo se nos dan los ejemplos, sino se nos describe. Lo mismo van a ver en el capítulo 20. And you can see the same descriptions about the gospel in chapter 20. Cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. When Paul is reunited with the elders in Ephesus. En el verso 20 dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Qué les hablaba Pablo? Lo que era útil. Y parte de ello, ¿qué es? Verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es parte del Evangelio. He presents himself the usefulness of being helpful in verses 20 and 21. Verso 24 al final dice, este es el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25, dice la segunda parte, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. ¿Ve? Predicar el Evangelio es predicar acerca de la gracia de Dios, que implica el llamado al arrepentimiento, que es parte del tema del reino de Dios. We see in verses 24 and 25 that this preaching of the gospel presents the gift of grace, which leads to repentance, which leads to the speaking about the kingdom of God.
Pero yo quiero terminar con este pasaje, And I want to en wrap up Hechos with this 11, passage 14, y así terminamos. with Acts 11. Cuando el ángel se le apareció, When the angel appears before him. y a Cornelio, para llamar a Pablo, miren lo que dice el verso 14. Look at verse 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Who will tell you words by which you and all your household will be saved. La única manera de salvar es con el Evangelio. The only way to truly be saved is with the gospel. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. The gospel of God and the gospel of Christ. Y es lo que Pablo afirma en Romanos 1 cuando dice que el Evangelio es poder de Dios This is what Paul para affirms salvación. in Romans 1 when he says that this is the power of God for salvation. Si tú le estás mostrando amor, cariño a un pecador, If you are demonstrating love and care towards a sinner, pero no le hablas el Evangelio, but you don't truly speak the gospel to them quién es Dios, about who God quién es is, Cristo who Christ y is, su necesidad de arrepentirse, and his necessity of repentance, tu amor no lo va a salvar. your love isn't going to save them. Porque algunos creen que evangelizar es solamente mostrar amor Because some believe that preach the gospel is just to preach love sin el Evangelio. without the gospel. Esa persona se va a morir That person will die en pecado. in sin. Dar nuestro testimonio, We must give our witness. yo puedo decir lo que Dios hizo de mí, etcétera. Gloria a Dios por los testimonios también. And we must preach about what God has done within us and our own personal witnesses as well. Pero mi testimonio no va a salvar a menos que uno exprese, articule claramente el Evangelio en ese testimonio. But my testimony isn't going to save anyone unless I express the truth of the gospel in that testimony. La apologética sin el Evangelio tampoco logra mucho. Apologetics without the gospel doesn't accomplish much either. Los mensajes centrados en las necesidades de las personas solamente, sin el Evangelio. Those messages presented about the needs of people without the gospel. Que el Evangelio esté presente realmente en nuestra vida. May the gospel be present La in vida our de la lives. iglesia gira en torno al Evangelio. Les invito a ponerse en pie. I invite you to stand with me.